Hola chicos, La regresé. cuarentena ha hecho estragos, pero no importa. Hola, profe. Bueno, entonces, pues como les había comentado, como les escribí, hoy o el martes era la última clase o es la última clase ya conmigo, la competencia de coordinar el talento humano. Ya terminamos, ya me imagino que les asignarán otras competencias a partir de mayo. Buenas tardes a todos, compañeros. Hola Yamile, buenas tardes. María Elena, buenas tardes o buenas Hola, noches. profe. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias, afortunadamente. Hola, todos mis compañeritos hermosos, ¿cómo están? Hola, hola, María Elena. Hola. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Así que no ¿Cómo puedo están? entrar. Siempre me Pues, cuesta como un poco de dificultad al ingresar. no, pues sí, a mí antes me sacó el programa. Se me cayó el internet y me sacó y por eso apenas pude volver a regresar. Y me da una angustia, un desespero y llego en la clase preferida. Igual como les decía, chicos, esta es la última sesión que tendremos porque ya terminamos competencia como tal. Ya ahora en mayo, pues esta semana me imagino que les asignarán ya nuevas competencias Competencia. y para que puedan terminar. Y igual tengo que revisar, porque si mal no estoy, yo en diciembre ya los había evaluado. Creo que me faltó una cosita por evaluar. Entonces tengo que revisar para mirar a ver las evaluaciones. O si ya están todos los juicios, más bien de la competencia. Hoy vamos a terminar de hablar de evaluación del desempeño. Rubén, buenas tardes. Marta, buenas tardes. Hoy vamos a terminar de hablar, como les decía, de evaluación del desempeño. Buenas tardes, profe. Saludos. Lo mismo, Rubén. Hola, buenas tardes, profe. ¿Con quién estamos por ahí? Diego. Hola, Diego, buenas tardes. Sebastián. O Sebastián. Sebastián, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Venga, ¿esa es niña o es niño, Darly? ¿La sobrina? Bueno. Bueno, chicos, entonces, como les decía, hemos estado hablando sobre evaluación del desempeño. Ya llevamos 2 clases hablando sobre ella. Y hoy, que sería nuestra última sesión, hablaríamos un poquito de los instrumentos de medición de la evaluación del desempeño. Pero, antes de hablar de los instrumentos, sí quisiera contarles que, independientemente del instrumento que usted utilice, uno puede encontrar que hay diferentes formas o diferentes modalidades con las cuales se puede hacer la evaluación del desempeño. Y estas modalidades giran en torno a cómo se vaya a realizar. Hay básicamente 3, por decirlo de alguna manera. Encontramos la modalidad de evaluación del desempeño a través de una entrevista tradicional. Entonces, es usted con su jefe y un representante de recursos humanos que lo evalúan. Pero esa evaluación, a pesar de que ha funcionado muy bien y a pesar de que de una u otra manera ha tenido a lo largo del tiempo resultados positivos, desde hace algunos años han surgido 2 modelos de evaluación del desempeño que son muy interesantes, que son muy enriquecedores y que además de eso implica que hayan muchas más personas involucradas en el proceso de evaluación del desempeño. Estas son una que se llama evaluación del desempeño de 180 grados y la otra es evaluación del desempeño de 360 grados. ¿En qué consisten? Antes de entrar a hablar de el instrumento. Una evaluación del desempeño de 180 grados es una evaluación donde usted se evalúa, ¿cierto? Es decir, se autoevalúa. Lo evalúa su jefe. Entonces, su jefe inmediato diligencia el mismo instrumento que usted está diligenciando. Pero resulta que además de que lo evalúa su jefe o se autoevalúa usted mismo, sus compañeros, es decir, sus iguales, también lo evalúan con el mismo instrumento, frente a cómo ellos perciben que usted realiza sus funciones en su cargo. Pero
además de que lo evalúa su jefe, sus compañeros y se autoevalúa usted mismo, los clientes que usted atiende lo evalúan. Entonces, miren que cuando hablamos de una evaluación de 360 grados, estamos hablando de que hay mucha información para poder determinar qué tal es su desempeño en la organización. La información de sus clientes, la información de su jefe, la información de sus compañeros y la información de usted. ¿Qué implica? Eso implica necesariamente que la empresa y que los colaboradores tengan un cierto nivel de madurez. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo, bueno, casi todo el mundo te va a evaluar. Casi todos tienen algo que decir de ti como trabajador. El otro modelo, el que es de 360 grados, es parecido al de 180, pero se le agrega una variable más. Entonces, en el modelo de 360, ¿cómo es? Indudablemente, te evalúas tú mismo, es decir, te autoevalúas. Tu jefe te evalúa también. Tus compañeros o iguales te evalúan. Tus clientes te evalúan. Y hasta allí no hay diferencia alguna con el de 180. Pero en el de 360, además de eso, tus proveedores también te evalúan. Entonces, miren que aquí, en este, tenemos una visión completa del trabajador frente a cómo se desempeña en el cargo. Independientemente de que estemos hablando de una de 180 o una de 360, esto presenta una característica en las empresas para lo cual el jefe, su jefe, tiene que estar preparado. Y es que en cualquiera de los dos modelos de evaluación del desempeño, usted evalúa el desempeño de su jefe. Es decir, en estos modelos nuevos, ya no solamente tu jefe te evalúa a ti y tiene algo que decirte a ti frente a cómo te estás comportando o frente a cómo estás trabajando en la empresa, sino que con estos modelos nuevos de evaluación del desempeño, yo como trabajador puedo evaluar el desempeño de mi jefe y puedo decir cómo está haciendo las cosas. Y eso implica entonces que los jefes deben de optar por una nueva forma de dirección o de coordinación, porque es que su desempeño, es decir, la manera en la que se relacionan conmigo como colaborador y la manera en la que ellos trabajan también está sujeto a evaluación. Y eso cambia todo. Porque finalmente, ya no solamente es la impresión que el jefe tiene, sino que es la impresión que yo tengo de mi jefe. Hasta allí estamos claros, ¿cierto? ¿O hay alguna duda? No, todo está bien. Está claro. Entonces, independientemente del modelo que usted vaya a utilizar, chicos, es decir, el de 180 o el de 360, uno puede utilizar cualquiera de estos 4 instrumentos para poder realizar evaluación del desempeño. ¿Qué pasó? No, nada. Entonces, ¿cuáles son los métodos para evaluar el desempeño? El primero se le denomina método de escalas gráficas. El segundo se le denomina método de elección forzada. El tercero se le denomina método de investigación de campo. El cuarto se le denomina método de incidentes críticos. Y el quinto y último se le denomina mixto. ¿En qué sentido? En que es mixto debido a que aquí en este último, tanto jefe como colaborador se sientan, por decirlo de alguna manera, y no tienen un instrumento estandarizado, por decirlo de alguna forma, sino que se realiza un diálogo a la luz de los objetivos o de las metas que la organización se traza para su crecimiento. Y cómo yo como colaborador pienso que puedo aportarle al cumplimiento de esas metas. Pero ya vamos a llegar allá. ¿Por qué no cambia? Listo. Entonces, el primer método, que se le denomina método de escalas gráficas. De escala gráfica, es un método en el cual básicamente encontramos que se establecen 2 polos. Es como cuando usted le dice a su novio, mi vida,
¿tú cuánto me quieres? ¿Mucho o poquito? Poquito. Ay, no, qué desgracia que le digan a uno que poquito. Entonces usted solo le da a la persona dos polos, entre los cuales va a estar ubicado el comportamiento o el desempeño del trabajador. Y usted tiene claramente definido cuáles son las variables o las funciones que le va a evaluar a ese trabajador. Entonces, por ejemplo, participa en la realización de los procesos de selección. ¿Suficiente o excelente? Y entonces a usted como jefe le toca decir si el desempeño o la participación que su colaborador tiene en los procesos de selección de personal está en el rango de insuficiente o en el rango de excelente. Y es, ¿cómo es que se llama eso? Es totalitario, es decir, no hay puntos medios, o es bueno o es malo, no más. Esa se le llama escala de gráfica continua. En la escala de gráfica semicontinua, ya usted sí tiene puntos intermedios, porque como puede observar aquí en la diapositiva, tenemos los dos extremos, insuficiente o excelente, pero en el continuo uno establece ya valores. Y entonces volvemos al mismo ejemplo. Participación en los procesos de selección. Y entonces usted se sienta como jefe con su colaborador y empieza a decirle a la persona, mira, después de haberte observado y de los resultados obtenidos durante este año de trabajo, en tu proceso o en tu participación en los procesos de selección, yo diría que tu desempeño es de un 3. ¿Por qué? Porque haces esto, haces aquello, haces lo demás allá, pero te demoras en la entrega de los informes o se retrasa la contratación de las personas porque tú no haces un informe adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la persona, el trabajador, tiene la posibilidad ya de estar ubicado en una escala, en un lugar, y ya no necesariamente es o malo o es bueno, sino que ya podemos encontrar que está tendiendo hacia ser bueno o está más hacia lo malo. Y finalmente, en la escala de gráficas discontinuas, esos valores que tenemos, es decir, el 1, el 2, el 3 o el 4, ya no solo corresponde a un valor, sino que también corresponde a una característica, insuficiente, regular, bueno o excelente. Y entonces ahí usted ya le puede dar a la persona de forma mucho más detallada cuál es la percepción que usted tiene frente al trabajo. Porque igual, chicos, a pesar de que utilicemos instrumentos de evaluación y medición, la evaluación del desempeño también de todas formas tiene un rasgo o un gran componente subjetivo, porque es lo que usted como jefe ha visto en el desempeño de la otra persona. Y eso se puede afectar, aunque no debería de ser así, por las relaciones interpersonales, por las emociones que se generen en el trabajo. Es más, por algo tan sencillo como que usted como jefe ese día haya peleado con su pareja en la casa, que haya tenido un agarrón con su esposa o con su esposo, y ese día justo llegó a hacer evaluación del desempeño. Como usted está de mal genio, como usted está molesto, como usted está preocupado. ¿Ah? ¿Cómo, María Elena? Exactamente. Entonces, eso puede influir en la manera en la que usted evalúe a su colaborador. Porque es que usted quiere es como pelear con alguien. Y como no puede pelear con su esposo o con su esposo, pues entonces hagámosle al trabajador a irregular. ¡Ah, qué berraquera! Entonces, eso es lo que los instrumentos de evaluación tratan de disminuir. Y también el hecho de que, uno, a los evaluadores se los tenga que formar, y dos, que un representante de recursos humanos tenga que estar presente en la evaluación del desempeño. Pero aún, aunque se cumplan todas estas condiciones, es decir, tener un buen instrumento, que el evaluador esté formado, que tengamos al representante de recursos humanos, la subjetividad siempre va a estar presente. Siempre. El otro, bueno, aquí tenemos un ejemplo entonces de escala continua o discontinua. Tenemos
Capacidad de decisión, muy baja, moderada o alta, pero tenemos unos rangos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fiabilidad, muy baja, moderada o alta, y tenemos los rangos. Tengan en cuenta que de todas maneras, esta escala que estamos aquí es casi como si estuviéramos evaluando unas competencias o unas habilidades que demuestra el trabajador. Porque realmente cuando nosotros hablamos de la evaluación del desempeño, más que hablar de la capacidad de toma de decisión o de la fiabilidad o de la energía, estamos hablando de las funciones. Entonces, por ejemplo, mantiene organizado y debidamente estructurado el archivo de la oficina, por ejemplo, o mantiene al día la correspondencia que llega al departamento, o participa, aplica y realiza los informes detallados de las pruebas psicológicas realizadas en el proceso de selección. Es decir, realmente lo que se busca es evaluar cómo se están cumpliendo las funciones en el trabajo. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene entonces? Pues ventajas. Uno, que es de fácil comprensión y aplicación. Porque finalmente, tanto para la persona que está siendo evaluada como para mí que voy a ser el evaluador, es muy fácil entender que yo lo que debo de hacer es asignar un valor o un puntaje dentro de una escala, dependiendo de qué tal ha sido el desempeño del trabajador o, en su defecto, de cómo han sido las evidencias que me ha suministrado el trabajador. Otra es que como el instrumento es sencillo, es claro, entonces brinda al evaluador una visión integrada, pero al mismo tiempo resumida de todo lo que se supone debería de hacer el trabajador en su cargo, que le posibilita el evaluar el desempeño. Y la última ventaja es que de parte del jefe, que es quien evalúa, pues realmente exige poco trabajo, porque finalmente, un ejemplo claro, cuando se hace la evaluación del docente, a uno le presentan normalmente a uno le presentan un cuestionario que dice, claridad en los contenidos de clase, de 1 a 5. Y si el estudiante se ha llevado mal con el docente, dice, uy, llegó mi momento, 1. Oportunidad en el inicio de clases, no, pereza, no, 1. Y entonces le tira duro al docente y le pone todo 1. O al revés, si el estudiante ha tenido una muy buena relación con el docente, así el docente sea regular, entonces, uy, no, sí, 5 para todo, listo y ya. O si simplemente, ay, no, qué pereza, otra vez eso, ay, no, aquí no pasa nada con esas evaluaciones, 5 y ya salgo de eso. Entonces, miren que realmente este tipo de escala es facilista, porque usted puede, si quiere, explicar por qué asigna ese valor, pero si no, simplemente pone el valor y ya. ¿Cuáles son las desventajas? Uno, no permite mucha flexibilidad del evaluador, porque es que yo no le puedo poner al trabajador 4.5 o 4.2, sino que tiene que ser 1, 2, 3, 4 o 5. Y esos valores están relacionados con un comportamiento. Otra, hace que la evaluación del desempeño se vuelva rutinaria. Ah, otra vez, no, es muy sencillo, 5, 5, 5, 5, ya terminamos. El que sigue. Porque finalmente, y ustedes van a encontrar este tipo de instrumentos, lo que hacen es que uno se vuelva perezoso al realizarlo. Espérame un momentito, que alguien está preguntando algo. No sé, no alcancé a coger el chat. Otra, requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las distorsiones. ¿Qué quiere decir esto? Que usted debe someter esto a un trabajo estadístico para que realmente cuando obtengan los resultados estén más ceñidos a la realidad. Y finalmente está sujeto a la distorsión o interferencias personales del evaluador, como les decía ahora. Si me cayó mal, si hoy no estoy en mis días, o si hoy estoy en mis días, entonces pues yo evalúo mal a la persona. ¿Qué pasa, María Elena? ¿De qué se ríe? Uno tiene también sus días. Porque muchas veces, profe, uno ve eso en el sitio de trabajo. Sí, claro. Está diciendo, ¿verdad? Es cierto. Es cierto, a veces usted llega a su trabajo y usted está en sus días y no quiere que nadie le hable, nadie le diga. Y imagínese si es el jefe el que está en sus días y justamente le toca hacer evaluación del desempeño. Entonces, pues todos salen mal. Terrible. Terrible. Entonces, de acuerdo a eso, entonces, profe,
Sí. ¿Cuál sería una evaluación de desempeño que, sea, que esté como más acorde a no tener todas estas desventajas? Un momento. Listo, Marcela, no se preocupe, tranquila, no hay problema. ¿Cuál es una evaluación del desempeño que minimice las desventajas? Yo les diría que una evaluación del desempeño o que minimice desventajas sería una evaluación mixta. Una evaluación donde, por ejemplo, usted elija cualquiera de estos instrumentos, ya sea de escala discontinua o de elección forzada o de incidentes críticos como instrumento, lo diligencie, pero que esa no sea solo la evaluación del desempeño, sino que esa sea una parte de la evaluación del desempeño. Cosa que, por ejemplo, elijamos un instrumento de escala discontinua y tú llenas tu instrumento como colaborador, yo lleno el instrumento como jefe y luego nos sentemos entre los dos y empecemos, bueno, a la primera función, no sé, archivar los documentos de manera ordenada siguiendo la tabla de retención. Listo. ¿Tú qué puntaje te diste? Y entonces tú me digas, no, mira, yo me di un valor de 4. Y yo te diga, bueno, listo, mira, yo te di un valor de 4 o 5. Conversemos a ver, mira, yo veo en ti esto, aquello, lo de más allá y lo de más allá, y por eso te di 4 o 5. No, mira, es que yo sí le hago esto, aquello y lo de más allá, pero últimamente he notado que me falta esto y por eso me puse 4. Bueno, y entonces en ese diálogo encontremos un valor intermedio. Puede que tú me digas, no, listo, está bien, jefe, déjeme el 4 o 5 porque yo estoy de acuerdo con lo que usted me dice. O yo te diga a ti, bueno, listo, está bien, puede que sí, pero entonces yo no creo que tú te merezcas un 4 solo. Yo pienso que, pues, si piensas que no es el 4-5, un 4-3 y listo. Y entre los dos construimos el resultado con base en los resultados individuales. Para mí, esa sería la mejor forma de hacer una evaluación del desempeño. Y evita la subjetividad también. Okay. Solo que es más dispendioso, ¿no? Y quita mucho tiempo. Y las empresas necesitan es prontitud. Entonces, no sé, eso ya depende de cada uno y de la empresa como tal. El otro, el método de elección forzada. En el método de elección forzada, básicamente lo que se hace es que se construyen frases que describen el comportamiento de la persona. Pero estas frases son extremas, ¿no? Frases en que realiza de manera adecuada la función exigida, por decirlo de alguna manera, o no realiza la función exigida. Y entonces uno como jefe lo que tiene que hacer es elegir, y aquí sí no hay puntos medios, es elegir cuál de las dos frases es la que más se adapta o se acerca al desempeño del trabajador. Y con base en esas frases, con base en esa evaluación que usted hace partiendo de esas frases que describen un comportamiento, es que se obtiene el resultado de la evaluación del desempeño. Igual, como se pueden dar cuenta, esta de elección forzada es muy cerrada, es muy limitada, porque aquí sí es cierto que que el trabajador o es bueno, o es regular, o es malo. Ejemplo, hay una empresa, no les voy a decir el nombre del santo, pero sí les voy a decir el milagro, que tiene un método de evaluación del desempeño por elección forzada, donde los jefes tienen clara la consigna de que siempre que hagan evaluación del desempeño, al menos uno de sus colaboradores tiene que salir malo en la evaluación del desempeño. Así sea por lo más insignificante, pero al menos uno de los trabajadores del área tiene que salir mal evaluado. Porque esa es la política de la organización. Y eso gira en torno a un método de elección forzada, donde entonces puede que el trabajador sea promedio, por decirlo de alguna manera, pero como el método de elección forzada solo está entre bueno o malo, ese trabajador promedio tienden a evaluarlo como malo. Entonces, desde ese punto de vista,
esta evaluación del desempeño es muy limitada. Es una evaluación que realmente no refleja de forma clara, por decirlo de alguna manera, el desempeño del trabajador y entonces puede ocasionar dificultades al momento de establecer los planes de mejora. Otra es el método de investigación de campo. Y el método de investigación de campo deja por fuera al trabajador, inicialmente. Porque en el método de investigación de campo, el jefe se reúne con alguien que sea experto en evaluación del desempeño. Y con base en el manual de funciones y lo que yo como jefe o usted como jefe piensa que es el desempeño sobresaliente o exitoso, se construye un instrumento con base en el cual se va a evaluar al trabajador. Y luego se evalúa al trabajador como tal, dándole desde ese punto de vista un resultado. Pero el trabajador no participa como tal en esta evaluación del desempeño, sino que es un sujeto pasivo que espera cuál es el resultado que se le ha dado o que se ha tenido del proceso de evaluación del desempeño. Y finalmente tenemos el método de incidentes críticos. El método de incidentes críticos gira en torno a determinar dos aspectos fundamentales. Uno, ¿cuál se piensa que es el desempeño excelente de un trabajador? ¿Y cuál se cree que es el desempeño malo, por decirlo de alguna manera, de un trabajador? Y cuando tenemos ya los dos extremos, ya podemos empezar a calificar el comportamiento del trabajador dentro de esos dos extremos. ¿Qué es lo que se espera de ese tipo de evaluación del desempeño? Que el desempeño de los trabajadores se comporte como una campana de Gauss. ¿La conocen, cierto? ¿Saben de lo que les estoy hablando o no? No. No. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado cómo es el comportamiento de cualquier cosa a la luz de una campana de Gauss? Entonces les explico rápidamente para que me entiendan. Este es el gráfico de la campana de Gauss. ¿Esto qué nos dice? Esta campana o este gráfico lo que nos muestra es que en una población donde haya una alta cantidad de personas a evaluar, ellas se van a distribuir como esta campana, donde en los extremos van a estar los muy malos, que son pocos, los muy buenos, que también son pocos, y la gran mayoría, que están en la mitad, en la normalidad. Entonces, cuando hablamos de la evaluación del desempeño por incidentes críticos, estamos hablando en que usted debe de identificar en esa función o en las funciones en particulares, ¿cuál sería el peor desempeño que puede tener una persona? No sé, que no haga la función, por ejemplo, o que la haga tan mal que el producto que tenía que enviarle a Francia le llegó fue a María Elena, porque es que embolató las direcciones y a cada rato le pasa lo mismo. O que le devuelven los informes porque no son correctos. Por ejemplo, o que es una persona que se sabe que cada que hace un informe hay que revisárselo 3 veces porque a la cuarta es que ya por fin es que como que medio le coge la caña al informe. Entonces, ese sería el peor desempeño posible que pueda existir. Y el mejor desempeño es que yo sé que ese trabajador, cuando yo le diga, Juliano, no se olvide que mañana me tiene que entregar el informe, me lo entrega inmediatamente porque él lleva 15 días haciéndolo. Y se anticipa al cumplimiento. Ese sería, por decirlo de alguna manera, el comportamiento más grande, más elevado. ¿Qué sucede? Cuando estamos hablando de la evaluación por incidentes críticos, ya tenemos los dos comportamientos, el peor y el mejor. Y entonces empezar a evaluar al colaborador en dónde lo debo de ubicar frente a esos dos comportamientos. Si cerca del peor o en la mitad o más cerca del mejor comportamiento. Para que en esa medida yo pueda establecer una comparación frente al
del comportamiento del colaborador frente a los dos extremos, frente a lo que es lo más malo y frente a lo que es lo mejor. Y eso me genera entonces un informe más bien cualitativo, donde yo le hago una descripción al momento de la retroalimentación al trabajador frente a cómo lo he podido ver yo en el trabajo. Nos quedan 5 minutos, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes frente a los métodos de evaluación del desempeño. ¿O están claros? Estamos tan claros para mí. ¿Y Ahora para el claro, resto? profe. ¿Están Claro. claros? Bueno, listo. Entonces salgámonos de aquí. Estamos claros. ¿Cuál es el resultado esperado de cualquier evaluación del desempeño, chicos? Y yo ya les había dicho en la primera sesión, si mal no estoy. Para mí, para Rafael Márquez, que tiene una visión romántica de los recursos humanos, la visión de una evaluación del desempeño no es despedir a nadie. Es más, yo no evalúo el desempeño para buscar la manera de despedir a una persona. Hay otras formas de despedir a una persona y si la persona no le cae bien, pues hay otras maneras, pero no juegue con el desempeño de la persona. La evaluación del desempeño se debe de hacer para favorecer el crecimiento del trabajador. Para que con base en esos resultados que el trabajador me arroja en la evaluación del desempeño, conjuntamente, porque aquí sí es conjuntamente, entre el trabajador y el jefe, construyamos un plan de mejora que gira en torno a que se le debe de brindar capacitación al trabajador, se le debe de brindar acompañamiento al trabajador para que esos aspectos que nosotros encontramos de pronto poco satisfactorios puedan mejorar. Sobre todo que ustedes van a encontrar que si el desempeño del trabajador no es el esperado, porque, por ejemplo, yo como empresa le dio un computador, pero es un podrido, que él lo prende y puede ir a comprarse un pan de bono, a traer el café y él todavía está arrancando. Ay, ¿por qué se ríe por ahí, Darby? ¿Así es el computador de su empresa o qué? No, me demoro para organizar la correspondencia, me puedo demorar entre 2 y 3 horas porque el... ¿Por qué qué? Internet ya está pésimo. Entonces imagínense, mire. Entonces, como tengo que cuadrar la correspondencia. Entonces, miren, en ese sentido, por ejemplo, horrible. En ese sentido, yo no puedo evaluar mal al trabajador y pedirle eficiencia en la entrega de los informes si yo como empresa soy consciente que el computador que él tiene es un podrido. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que ser consciente y saber que el desempeño de mi trabajador no es el esperado, pero es porque no tiene las herramientas necesarias sí, las herramientas necesarias o adecuadas para sacar adelante su trabajo. Pero si yo a mi trabajador le doy un computador que vuela y así y todo sigue fallando, entonces ahí sí ya debo de entrar como empresa a mirar cómo puedo formarlo para que desde ese punto de vista pueda cumplir de manera adecuada con sus funciones. Y ese es el resultado, o ese es el objetivo para mí que debe de tener una evaluación del desempeño. Poder determinar cómo o qué le hace falta al trabajador para ser mejor. Preguntas, dudas, inquietudes, chicos. Profe, tengo Dime. una pregunta. Cuéntame. Miriam Estela. Hágale. Pues no sé cómo, a ver si me hago entender. Ahí también podría tener en cuenta si esa persona no hace bien su trabajo porque no hay un buen ambiente laboral. Por ejemplo, si ella tiene que entregar un informe a tiempo, pero la persona que le va a entregar a ella una información para ella terminar ese dato no se lo entrega a tiempo, no hay una buena conexión, ahí también podría mirarse ese aspecto. Depende. Si la evaluación del desempeño que se está haciendo, si el método si la evaluación del desempeño es una tradicional, eso no se vería reflejado, porque en la evaluación tradicional solo es jefe y colaborador. Si estamos hablando que es alguno de los modelos nuevos de 180 o de 360 grados, eso sí se va a ver reflejado, porque finalmente mi colaborador me evalúa, pero yo también lo debo de evaluar a él. Aunque
también eso, ahí estamos hablando de dos procesos diferentes, ¿no? Una cosa es la evaluación del desempeño, que me da respuesta o me muestra cómo están haciendo las cosas las personas, y otra es una evaluación de clima organizacional que me muestra cómo están las relaciones interpersonales dentro de la empresa. Entonces es importante tener claridad frente a las dos. Ya, sí, sí. ¿Ya a ingresar? ¿Que ya se va a acabar? Vamos a ingresar, que ya se va a acabar. No sé, ¿ustedes quieren que volvamos a ingresar y sigamos conversando un rato? Sí, profe, sí, claro, Sí, para sí, despedirnos claro. como Dios manda. Bueno, listo. Entonces apenas se corte, ingresamos otro ratico para seguir conversando. Listo, profe. Porque ya en Bueno, esto profe. se nos corta. Y Bueno, mientras tanto, esto va procesando el video y lo mandamos al chat. ¿Listo, Listo. chicos? Entonces ya nos Listo, volvemos a profe. ver.